Bienvenidos. El gobierno alcanzó el tan ansiado superávit fiscal en enero, pero según el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA, uno de los principales centros de investigación sobre asuntos previsionales, se logró a expensas de la reducción real del gasto en jubilaciones y pensiones. Entre la inflación, la crisis sanitaria y la pérdida del poder adquisitivo, la situación de los jubilados y pensionados se torna cada vez más complicada en Argentina. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, advirtió que en los próximos meses la jubilación mínima podría llegar a ser menor que en el año 2001. Y anticipó que en marzo va a entrar en vigencia la ley de movilidad que no tiene cláusula de garantía por inflación y va a reajustar a los jubilados en 30 puntos. A la espera de los datos de inflación de enero que se conocerán este miércoles y que se espera que vuelvan a estar por encima de los 20 puntos, la franja poblacional de los jubilados es una de las que más padece la situación. Desde la Defensoría de la Tercera Edad, han expresado su preocupación por la falta de actualización en las jubilaciones, que se mantienen estancadas desde diciembre. Advierten que la modificación en la fórmula jubilatoria no aborda las raíces estructurales del problema, y denuncian que diversas administraciones nacionales aprovechan esta situación para efectuar ajustes sobre la seguridad social, lo que agrava aún más la situación de los jubilados. Hoy hay 5 millones de jubilados que perciben 105.000 sumando al bono de 55.000, es decir, de bolsillo ganan 160.000. Otros 2,5 millones más de jubilados no recibieron ningún bono durante este tiempo, por lo cual sus haberes quedaron estancados y cobran entre 170.000 y 180.000, destacó. A su vez hay 1 millón de pensiones no contributivas, que son las que equivalen a un 70% del haber jubilatorio mínimo, es decir, las que perciben las personas con discapacidad. Al día de hoy son de 84.000. En una entrevista con el programa Todos en la 8 de LT8, Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, ofreció un preocupante panorama sobre la situación de los jubilados en Argentina. Semino destacó que, lamentablemente, el ajuste económico recae siempre sobre los hombros de los jubilados, quienes han experimentado un deterioro continuo en su poder adquisitivo bajo las sucesivas administraciones nacionales. Según Semino, la realidad es desafiante para los jubilados, especialmente aquellos que reciben la jubilación mínima. Explicó que, tras realizar cálculos, un jubilado que percibe el monto mínimo apenas cuenta con unos 5.300 pesos diarios para cubrir sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación y medicamentos. Esta situación expone la cruda realidad de un sector vulnerable de la población que lucha por sobrevivir en un contexto económico adverso y en constante deterioro. La disparidad entre la escalada de precios y los ajustes a los jubilados es motivo de profunda preocupación. Según datos proporcionados, el año pasado, el incremento total en jubilaciones y pensiones, incluso con bonificaciones, alcanzó el 140%, mientras que la inflación general ascendió al 211%. Es importante resaltar que los precios de insumos críticos en la canasta del jubilado, como los medicamentos, aumentaron en un alarmante 300%. Estos datos revelan una brecha significativa entre los aumentos otorgados a los jubilados y el aumento real de los costos de vida. Con una inflación del 25% en diciembre, seguida de aproximadamente 20 puntos en enero, y se espera algo similar para febrero, el acumulado hasta marzo se acerca a un alarmante 70%. Mientras tanto, los jubilados que perciben la mínima continúan cobrando la misma cantidad que en diciembre, lo que evidencia una creciente presión sobre su capacidad adquisitiva y su calidad de vida. Hay una diferencia negativa respecto al 2002 ya que, por entonces, los jubilados eran la mitad, expresó Semino para trazar una referencia histórica de crisis. Y agregó, cada administración que se sucede hace el ajuste de la economía sobre los jubilados. La seguridad social sobre el PBI fue cayendo progresivamente porque es el único gasto en el cual se ahorra. Al respecto, enumeró que en 2018 la incidencia de la seguridad social sobre el PBI era de 11 puntos, mientras que tras la presidencia de Alberto Fernández esa cifra bajó a 6,5. Ahora, en apenas 2 meses, la administración de Javier Milei ya recortó 0,2 puntos. Esta administración está contenta porque logró superávit en enero, que fue del 0,2 y que cayó de la incidencia de la seguridad social sobre el PBI.
Lo que llaman ahorros son vidas que se pierden y sacrificios de los jubilados y pensionados. Se habla de la movilidad jubilatoria como la fórmula mágica que va a resolver un problema estructural. Hay 5 millones de jubilados que cobran 5.300 pesos por día y 2 millones que nunca tuvieron bono y cobran 6.600 pesos diarios, además de 1 millón que cobran pensiones no contributivas que equivalen al 70% del haber mínimo, graficó el defensor de la tercera edad. La fórmula de la movilidad siempre tuvo como objetivo mantener el poder adquisitivo y no recomponerlo, por lo cual hoy mantener el poder adquisitivo de las mínimas, que son de 105.000 pesos, es mantener la nada. Hoy nuestro sistema político tendría que hablar cómo recomponer ese haber a estos 8 millones de argentinos que se están muriendo de hambre ya que están por debajo de la línea de la indigencia que fijó el INDEC en 200.000 pesos. Eugenio Semino, citando un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, respaldado por la Cámara de Farmacias, reveló un dato alarmante: el consumo de medicamentos ha experimentado una caída del 45%. Esta reducción dramática en el acceso a medicamentos es preocupante, especialmente para un insumo de demanda inelástica como lo son los medicamentos, lo que significa que no son productos que se adquieran por elección, sino por necesidad. La realidad es desafiante: los jubilados ya no pueden adquirir los medicamentos según lo recetado por sus médicos, sino en función de sus limitaciones económicas. Este desajuste entre la prescripción médica y la capacidad financiera de los jubilados es preocupante y tiene consecuencias directas en la salud de la población mayor. La situación, según Semino, es un verdadero disparate que refleja las dificultades que enfrentan los jubilados para acceder a la atención médica adecuada y a los tratamientos necesarios. Si bien varios son los jubilados y pensionados que reciben ayuda de sus familias para llegar a fin de mes, Semino dijo que nadie llega a los 60 años para depender de la familia y afirmó: para los casta, anticasta y demás, a los 65 años la biología nos ofrece 25 años más de vida plena con calidad, siempre y cuando demos las condiciones sociales para que eso ocurra. En pleno recambio en la ANSES luego de que el presidente Javier Milei echara al titular Osvaldo Giordano, se conoció que las jubilaciones y las pensiones con un 32,5% interanual, los programas sociales con un 59,6% interanual y los gastos en personal con un 18% interanual fueron los rubros que más contribuyeron en la reducción de los gastos. En el caso de los programas sociales influyó la ausencia de registro de algunos programas. Además, a través de un proyecto de ley propio, la coalición cívica materializó su pedido para que se modifique la fórmula de movilidad y las jubilaciones sean actualizadas mensualmente por inflación. Ante la constante pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido en los últimos meses la clase pasiva, el texto original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establecía la suspensión de la actual fórmula, aprobada en diciembre de 2020 bajo la gestión de Alberto Fernández, y hablaba de que el Poder Ejecutivo podría realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Sin embargo, el oficialismo no contemplaba un nuevo esquema de cálculo para las prestaciones, algo que comenzó a hacer ruido en los bloques dialoguistas que consensuaron distintos aspectos de la iniciativa con La Libertad Avanza. Tras la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar el capítulo fiscal de la ley, el tema quedó excluido de la discusión. La coalición cívica había manifestado su intención de debatir este aspecto durante la votación en particular. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, el texto de la ley fracasó en el recinto legislativo. La exclusión del capítulo fiscal marcó un punto crítico en el desarrollo del proyecto de ley, generando incertidumbre sobre su futuro y desatando debates y análisis en el ámbito político y legislativo. Actualmente, una de las peores emergencias que atravesamos es el padecimiento de los jubilados. La escalada de precios en alimentos y medicamentos afecta de manera significativa a este sector de la población, quienes carecen de alternativas para afrontar tales aumentos. A pesar del severo ajuste ocurrido a finales de 2023, se espera que la inflación del primer trimestre de 2024 siga siendo muy elevada, acumulando un aumento generalizado de los precios de aproximadamente el 65%. Para marzo de este año, el nuevo aumento derivado de la fórmula de movilidad vigente resultará en un incremento de tan solo el 30%, lo que nuevamente implicará una fuerte pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones.